Liderazgo del profesor, objetivo básico de la gestión educativa. Aurora Bernal Martínez de Soria, Sara Ibarrola García. Síntesis. Numerosos informes evidencian la relación entre la gestión, los procesos de liderazgo educativo y los logros en la calidad de la educación. En este estudio destacamos la importancia del liderazgo del profesor como un objetivo clave de la gestión en los centros educativos que requieren distinguirse por su liderazgo pedagógico. También revisamos la bibliografía más representativa de la última década sobre liderazgo y educación, buscando aquellas publicaciones que hagan referencia al liderazgo del profesor. Comenzamos definiendo el concepto para luego entresacar los principales rasgos de la investigación reciente acerca de lo propio del docente como líder y destacar los focos investigativos que se han abierto recientemente sobre la temática. Dado que la principal dificultad es encontrar fuentes que trabajen este tema específico, abordamos el tema mediante los estudios existentes acerca de otras dos temáticas relacionadas, algunos tipos de liderazgo y el desarrollo profesional del profesorado. Palabras clave: liderazgo educativo, formación del profesorado, liderazgo del profesorado, desarrollo del profesorado, calidad educativa. Liderazgo profesor, objetivo básico de educación, síntesis. Está en otro idioma. Profesora titular en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, España. Profesora ayudante en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, España. Administrativo gerencial. En otros, el objeto clave es la organización, liderazgo distribuido, compartido, democrático, participativo o paralelo, mientras que en la actualidad se insiste en resaltar el foco de atención del liderazgo en las organizaciones educativas, liderazgo transformacional, instruccional, educativo o pedagógico, para el aprendizaje centrado en el aprendizaje, para la justicia social. Madbeck, Townsend, 2011. El centro es el papel de los líderes escolares o directivos. En todas estas propuestas, ¿dónde podríamos situar el liderazgo del profesor? Un modo de tratar esta cuestión es entender que el liderazgo del profesor se refleja en que llegue a ser un directivo, es decir, en las características y competencias necesarias para convertirse en director o en rector, que son las figuras habituales que presentan a los líderes escolares, diseñando programas de formación. Numerosos estudios son ejemplo de este planteamiento, como el de Hue, Esteban Ibardiza, 2012. Sin embargo, nuestro interés radica en comprender cómo un docente puede ejercer un liderazgo propio como profesor. Esta consideración se abre paso en los planteamientos del liderazgo instruccional, el liderazgo pedagógico o el liderazgo para el aprendizaje, compartido o distribuido. Estos diversos tipos de liderazgo coinciden en estimar al profesor como instrumento clave de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, y mantienen como uno de los principales objetivos de su trabajo de gestión el lograr su desarrollo profesional. El crecimiento de la autonomía en los centros educativos, OCDE 2009, supone un cambio en el tipo de liderazgo, ya que los líderes educativos tienen un nivel más elevado de responsabilidad y de rendimiento de cuentas. Por ello se hace necesaria más que nunca la creación de estructuras de liderazgo efectivo, capaces de impulsar y ejecutar los proyectos educativos del centro de forma eficiente, para que su proyección llegue finalmente al núcleo fundamental de toda acción educativa, el trabajo del aula con los estudiantes, y en este camino los profesores son un elemento clave. La promoción del desarrollo del profesorado se perfila entonces como una de las tareas principales de los directivos. Nos proponemos mostrar en estas páginas el resultado de un estudio teórico que parte en la bibliografía más representativa sobre el tema del liderazgo y la educación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones pertenecen al ámbito anglosajón, tanto las empíricas como las teóricas.
tal como se muestra en un número especial de la revista iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cambio en educación 2014 titulado Avances recientes sobre el liderazgo escolar en países anglófonos. Por tanto, es preciso recordar que hacen falta más estudios sobre liderazgo docente, sobre todo contextualizados en Iberoamérica, Alberrondo y Betsut 2011. Para nuestro trabajo, seguimos los siguientes pasos. Delimitamos un concepto de liderazgo del profesor, indagamos los focos de interés que se han dado en la investigación sobre el liderazgo del profesorado y proponemos vías concretas de investigación sobre esta temática. El concepto de liderazgo del profesor. En las investigaciones sobre liderazgo y educación no está tratado explícitamente el tema del liderazgo del profesor, o se le señala apenas como un asunto destacable, a pesar de que el profesorado es uno de los elementos principales tenidos en cuenta al describir las tareas o funciones del líder. Tampoco en los diseños y las proyecciones del liderazgo instruccional, el distribuido y del pedagógico para el aprendizaje, se define de forma expresa el liderazgo del profesor, aunque se alude a él indirectamente de dos modos: en la insistencia en que el liderazgo no es solo una virtualidad del director y en la descripción de las tareas del liderazgo, tanto instruccional como pedagógico, o centrado en el aprendizaje, ya que se cuenta para su ejecución con la agencia del profesorado, en una mentalidad de introducir una gobernanza más compartida en las instituciones educativas. La participación de los docentes es un valor importante, ya que por razones de eficacia, el director no puede llegar a todo únicamente con su trabajo, y por razones de eficiencia, el buen profesor es el experto sobre la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a mostrarlo con algunos ejemplos de los estudios de los tipos de liderazgo. Con dos propósitos: por un lado, se subraya un modo de organización en la que hay más líderes que directivos, posición que puede haberse dado bajo la denominación de liderazgo compartido y que se resalta más en las tentativas del liderazgo distribuido. Es decir, se vislumbra como preferente una configuración de interacciones entre líderes, seguidores y situación. Por otro lado, se sostiene el liderazgo distribuido como una estructura conceptual y analítica que se aplica para dilucidar como potenciar y obtener toda la riqueza posible de estas interacciones sociales. Harris 2009. Existen evidencias empíricas de que este tipo de liderazgo repercute en el desarrollo positivo del profesorado y facilita la constitución de comunidades de aprendizaje. El director no puede ser en la mayoría de los casos un supergerente de la instrucción. En los estudios sobre el liderazgo distribuido aparece más definido el papel del profesor, quien como experto hace de mentor de otros profesores y puede adoptar decisiones sobre la enseñanza. No obstante, no encontramos una definición clara del liderazgo del profesor en este contexto. Por otra parte, se le reconocen otros roles además del de impartir clases, sin formar parte del equipo directivo. Liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico parece el punto de llegada del liderazgo instruccional. Se plantea como una visión más amplia del desarrollo del aprendizaje, una perspectiva ecológica en la que se incluyen a más sujetos que los estudiantes y más asuntos que los resultados del alumnado y de la enseñanza. Se relacionan aprendizaje con organización, profesionalidad y liderazgo. Madbech y Thompson en 2011. El liderazgo pedagógico para el aprendizaje es una denominación con la que se intenta señalar que los directivos, además de trabajar sobre cómo mejorar los resultados de los alumnos, impulsando el desempeño de todos los miembros del centro educativo, especialmente el de los profesores, se involucran directamente en las tareas necesarias para esta mejora. Por esa razón requieren un profundo conocimiento del aprendizaje y del contexto. Mulford 2010. En los estudios del liderazgo pedagógico se diferencia el liderazgo de los directivos del de la comunidad escolar y se insiste en que los primeros tienen que compartir liderazgo con los docentes. Bolívar, López
y Murillo 2013. Se plantea no dejar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el trabajo individual de profesores motivados por las mejoras educativas, sino que más bien lo eficaz y sostenible a lo largo del tiempo es trabajar en colaboración, compartiendo en la organización educativa unas metas y una comprensión de qué es y cómo se proyecta la educación de calidad. El directivo debe promover una nueva profesionalidad docente que integre el desarrollo de cada profesor y el desarrollo colegiado. El líder entonces provee dirección y ejerce influencia para crear las condiciones en las que sea posible trabajar bien la enseñanza y lograr un buen aprendizaje.